Buenas noches, estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de filosofía y metapolítica. Es una ocasión bastante particular, primero porque tenemos que pedir disculpas, porque este encuentro se tendría que haber dado ayer, a no ser por el servidor que tenemos de internet, que bueno, que hizo que empecemos hoy, porque ayer no funcionaba. Pero bueno, acá están mis dos amigos a disposición para poder charlar. A mi mano derecha, y esto no es alusión a ninguna cuestión ideológica, Joaquín Ríos. ¿Qué tal, amigo querido? ¿Cómo te va? Gracias por estar. No, muchas gracias a usted, a vos, Jonathan, por la invitación, a Cristian, que también se había contactado conmigo. Y bueno, para mí un placer estar con dos eminencias que representan también la juventud, la cantera del nacionalismo justicialista. Y bueno, te agradezco enormemente esta invitación. Y bueno, por ahí quería plantearte que no será que el servidor era progre, que tenía miedo anoche, entonces se cortó a sí mismo para que no lo expongas y quede en outside, digamos, tu servidor. Mirá, no lo sé, no lo sé, pero no sería raro, che. La verdad que no sería raro. Pero bueno, antes de avanzar, vamos a presentar a nuestro querido amigo, también otro expositor, a mi mano izquierda, que tampoco es ninguna alusión a ninguna cuestión ideológica, Cristian Taborda. Querido amigo, ¿cómo te va? Bienvenido. Joana, querido amigo Joaquín, ¿cómo están? Bueno, no, el honor es mío, que ustedes son los que verdaderamente saben sobre cosas de la vida, sobre la filosofía, la verdad que es un gusto. Y nobleza obliga por aceptar la propuesta, Jonathan, porque, a ver, es un tema que por ahí muchos No, tratan de esquivarlo, sobre todo en lo que es el peronismo, ¿no? Es como un tema que se trata de esquivar, se trata de no hablar, como de alguna forma, bueno, dejémoslo pasar, en algún momento veremos, ahora hay otros problemas, que es totalmente cierto, ¿no? Que la economía premia, como así también la delincuencia o la inseguridad en muchos lugares de la Argentina. Pero no es un tema menor porque va lo que hace a los valores, ¿no? A la cultura y a los principios. Así que te agradezco a vos por bueno, la disposición del canal y bueno, a Joaquín también por estar acá con nosotros. bueno, inevitablemente estoy bien acompañado de dos grandes peronistas. Yo le decía a Joaquín el otro día, él logró que en la misma oración Chaco, argentino y peronismo impliquen también tener que hablar de Joaquín Ríos, ¿no? Así que él es él es un personaje importante del peronismo en el Chaco. Y eso no es menor, eso no es menor. Cristian también, cada vez que se habla de Guillermo Moreno, de alguna manera también se hace alusión a aquellos que lo acompañan de una manera importante, y ahí está Joaquín, ahí está Cristian, y realmente Guillermo Moreno hoy es, digamos, la última esperanza del peronismo, ¿no? Porque es el compañero que más renombre tiene, el que más ha podido de alguna manera levantar las las banderas del peronismo, ¿no? Así que ahí va mi primera pregunta para los dos. ¿Eh? Yo que acá soy un poco inquieto y hago de entrevistador. Muchachos, ¿qué tanto de personalismo tiene el peronismo? Y si les parece que es bueno, de alguna manera, que este movimiento tan amplio y tan importante en la Argentina dependa muchas veces de los caudillos para para poder desarrollar adelante su plataforma metapolítica, ¿no? Empezamos, Cristian, con vos y después vamos con Joaquín. Entonces, las dos preguntas. Este, ¿Por qué el peronismo es caudillista? Y si les parece que es bueno que el peronismo sea muchas veces personalista. Sí, bueno, a esto seguramente a muchos le molesta o no les agrade, pero sí, claramente la necesidad, no sé si caudillo no la palabra, pero la necesidad de un conductor es sumamente importante, no solo a lo que es el peronismo, sino a cualquier movimiento político que tenga pretensiones serias de transformar la realidad. La identificación del pueblo con un conductor es esencial para la política.
Sobre todo cuando hablamos en términos de movimiento, ¿no? No en términos partidocráticos, entendiéndolo, ¿no? Al peronismo como un movimiento. Jonathan, sé que tenés mucha gente que no es de Argentina y por ahí estaría bueno hacer una breve reseña de lo que es el peronismo, ¿no? El peronismo no es un partido político. En su momento el Partido Justicialista fue su herramienta electoral. El movimiento surge en la arena política argentina a través de una revolución que comienza el 4 de junio de 1943. Tiene un segundo episodio que es el 17 de octubre, cuando, 2 años más tarde, cuando el pueblo argentino va a reclamar que se libere a Juan Domingo Perón. Y bueno, luego se da el acto formal, ¿no? que pide la democracia liberal de presentarse a elecciones y bueno, claramente ganarlas. Por eso es sumamente importante cuando uno se presenta, cuando la herramienta electoral se presenta a elecciones, ser totalmente apabullante para no dejar duda de que se es de un movimiento nacional, ¿no? Otra de las características del peronismo es que, a ver, no representa los intereses partidarios o de una fracción, que es en lo que ha caído desde la dictadura militar para acá, ¿no? Desde que cayó la dictadura militar, a la fecha se ha caído en la representación de intereses sectarios y no de la Argentina. Justamente el peronismo lo que caracteriza es representar los intereses de la nación, no de un partido. Por eso lo de movimiento. Y para esa representación es necesaria, valga la redundancia, de un conductor. Entonces está totalmente ligado. Justamente Juan Domingo Perón, en su regreso, ya hablaba de empezar el momento de la institucionalización del peronismo, ¿no? Ya no la idea de un conductor, sabiendo de que probablemente que tenía poco tiempo de vida, sino presentar al peronismo de una forma institucional, donde quedaran plasmadas las ideas. Se había conformado la Escuela Superior Peronista, muchas instancias venían abriendo Perón para de alguna forma institucionalizar el peronismo, no los acuerdos con gran parte del radicalismo, la idea de unidad nacional, y que en gran medida está sintetizado todo en lo que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Insisto, es justamente un proyecto de nación para todos los argentinos, no para los intereses ahí está, perfectamente. Ese es un libro que cualquiera debería leer sin importar la extracción o la ideología que tenga, lo mismo que el libro de Frondizi, Movimiento y Táctica Nacional. Hay libros que son imprescindibles para cualquiera que se asuma como militante o le interese la política, ¿no? Esos dos son claros ejemplos. Bueno, entonces la relación es esa, y vale hacer analogía cuando mencionaba cómo surge el peronismo, porque hoy estamos ante una situación similar, ¿no? Justamente antes de la irrupción del peronismo, cuando se da esta revolución de 1943, que se produce en gran medida porque el gobierno de Castillo, un militar argentino, estaba perpetrando. Recordemos que se venía de lo que se denominó la década infame, ¿no? Caracterizada por el fraude patriótico, la corrupción. Digamos, las alternativas que había a lo que era la dictadura de Castillo eran la concordancia, que estaba integrada, era una alianza que estaba integrada por el Partido Demócrata Nacional, por el Partido Socialista Independiente y por la Unión Cívica Radical. Recordemos esto, ¿no? Y luego la otra alternativa era la Unión Democrática, pero no la que es popularmente conocida, que luego va a enfrentar al peronismo, sino que estaba compuesta por el Partido Demócrata Progresista, el comunismo y otras agrupaciones también vinculadas a la izquierda. Esa alianza de la primera Unión Democrática no se llega a conquistar, y el periodo donde empieza a surgir estas ideas nacionales justamente es el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el gobierno de Castillo tenía planeado el fraude en favor de la concordancia
que estaba a favor de los aliados, de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y en cambio, estos sectores que van surgiendo en el ejército estaban con una posición neutralista. Bueno, se estaba perpetuando, como decía, un fraude a favor de Robustiniano Patrón Costra. Jonathan lo tendrá más que asimilado, que estudiado seguramente, ya que era de aquellas tierras. Bueno, se da la revolución y unos años más tarde estas dos alianzas de alguna forma van a converger en lo que fue sí la Unión Democrática, que justamente estaba integrada por lo que era el Partido Demócrata Progresista, el comunismo y en buena medida el Partido Demócrata Nacional, que ayudó en Córdoba y en Corrientes, ¿no? Que hoy lo podemos ver de alguna forma expresado en lo que es el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ¿no? Esas dos alianzas preperonistas, hoy nuevamente elegidas, por un lado con el Frente de Todos y por el otro con Juntos por el Cambio, que de alguna forma es un revival de la Unión Democrática 2.0, ¿no? Totalmente corridas a la izquierda, ¿no? No es casual, el Frente de Todos lo integra el Partido Comunista, basta con ir a chequear los frentes electorales, el Partido Comunista integra el Frente de Todos. El Partido Socialista integra en gran medida lo que es Juntos por el Cambio. Cuando se presenta Perón a las elecciones formales que mencionaba, por un lado teníamos, insisto, los comunistas, los socialistas y algunos conservadores en esta Unión Democrática, y por el otro lado el peronismo con el Partido Laborista y los radicales del área irigoyenista y los sectores nacionales por el otro. A quien disfrute o se sienta cómodo con las distinciones izquierdas y derechas, bueno, se dará cuenta de qué lado estaban unos y de qué lado estaban otros. Joaquín, misma pregunta. ¿Pensás que el peronismo es personalista y crees que es una buena propiedad del peronismo depender mucho de algunos caudillos o líderes carismáticos? Bueno, voy a tratar de responder en dos etapas a esta pregunta. Primero, remontando, digamos, a la escala o a la jerarquía axiológica o la escala de valores que plantea el general Perón, digamos, cuando menciona que, digamos, en primer rango de jerarquía está la patria, segundo está el movimiento, digamos, el partido, la expresión política, la sumatoria de voluntades con un perfil determinado por una doctrina, y por último los individuos, digamos, por último el hombre o la mujer. Y yo creo que en esta jerarquía axiológica, en la medida de que uno la comprenda, también define los grados de lealtad a un proyecto. Y al definir los grados de lealtad a un proyecto, también nos permite comprender la trascendencia que tiene el peronismo como modelo político, y nos permite también entender ontológicamente qué es el peronismo. Porque fíjate vos que si nosotros comprendemos al peronismo como limitándolo a una existencia individual, a un hombre o una mujer, un individuo, una persona, nosotros estaríamos hablando de un proyecto que se sustentaría en cuántos años de vida útil tiene un político. 20, 30 años, 40 años de vida útil puede tener un caudillo. Si tiene, antes de empezar su vida política es muy joven. Después, cuando ya se está retirando, ya es quizás bastante viejo. Por eso, digamos, si nosotros queremos comprender al peronismo como una cuestión ontológica que define el ser de una nación, el ser de un pueblo organizado, con principios y valores, donde se tiene que atender la orientación, digamos, de un modelo para la posteridad, bajo ningún punto de vista nosotros podemos permitir
y basándonos en lo que el mismo Perón decía, en querer poner a un individuo por encima de un proyecto ontológico, de un proyecto político, que pretende trascender justamente la dimensión individual de los sujetos y que apunta a la dimensión comunitaria y de la posteridad de la humanidad. También el propio Perón decía en la Hora de los Pueblos que justamente era el momento donde teníamos que entender el verdadero fundamento de la democracia, donde como pueblos en unidad de concepción debíamos avanzar hacia a un proceso emancipatorio, un proceso de liberación, un proceso, digamos, donde nos volvíamos protagonistas, nos volvíamos héroes de nuestra época, héroes y protagonistas de nuestra época. Pero siempre entendiendo al peronismo como un proyecto colectivo. Y ahí entramos a la distinción, digamos, de cómo uno lo puede ver al peronismo de manera virtuosa o de manera viciada. No es ajeno a ninguno de ustedes las declaraciones que tuvo uno de los referentes del peronismo que hoy está emergiendo, digamos, que es Sergio Berni, cuando empieza a decir que son peronistas por ser atractivos al pueblo, pero que en el momento de llevar adelante propuestas peronistas, el modelo peronista, que le queda grande el saco, digamos, no lo están practicando el peronismo. Y bueno, entonces la forma de entender, de comprender al peronismo nos tiene que llevar a practicarlo de manera virtuosa. El peronismo también es el hacer, el realizar. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, decía el general. Y bueno, justamente el peronismo es una realización que trasciende la dimensión individual y que tiene como objetivo la liberación de un pueblo, la dignificación de las personas que viven en una comunidad. Y la verdad que si nosotros lo tenemos que hacer depender de un caudillo, ¿quién es un caudillo hoy en día? Cristina. Y bueno, evidentemente creo que mucha gente, muchos jóvenes, nos hemos dado cuenta del simulacro cristinista, el simulacro del kirchnerismo, y es justamente desde allí donde tenemos que empezar a entender que no depende de una persona. El único Mesías es Cristo. En todo caso, empecemos a participar en un proceso de debate, donde llevemos la política al pueblo, y eso es el peronismo. Un proyecto colectivo, un mesianismo no mesiánico, donde somos todos los protagonistas y debemos conducir nuestro destino, pero atento con esto de querer poner caudillos, porque el ser humano se equivoca. El ser humano a veces tiene inclinaciones concupiscentes, diría Platón. Muchos de nuestros cuadros políticos tienen inclinaciones concupiscentes. Y si nosotros creemos que un caudillo no va a tener estas inclinaciones concupiscentes, en realidad no estamos comprendiendo que está sujeto el individuo limitado, imperfecto, humano, demasiado humano, inclinaciones que pueden poner en peligro el proyecto de liberación de un pueblo. Entonces, el colectivo, la comunidad organizada, es el elemento donde tenemos que disputar el protagonismo, y eso lo creo humildemente. Lo demás, Mira vos, el caudillismo me parece que es un defecto. mira vos, hay algo en lo que comparto. Vos sabés que una de las grandes diferencias que hay entre el Platón de la República y el Platón de las leyes es que el Platón de la República todavía está confiando en el hombre, en que el hombre puede ser virtuoso, puede generar una sociedad justa, ¿no? Y que ese hombre es el filósofo. Después en las leyes Platón dice, no, hay que depositar en las leyes la confianza que no podemos tener en las personas, ¿no?
y de alguna manera se convierte en lo que hoy sería más da un giro hacia el republicanismo, sería hoy lo que nosotros conocemos como un republicano. Y pienso en Pichetto, ¿no? Que es un gran compañero de nosotros, que por ahí es muy despreciado, por ahí también es muy combatido, ¿no? Así que, Cristian, vos que manejas todos estos esquemas, ¿te resulta interesante hablar de un peronismo republicano, de un peronismo, por ejemplo, al estilo de Juan Manuel Urtubey, esta idea de generar un acuerdo, una especie de pacto de la Moncloa de 5 o 6 puntos que, que sean la columna vertebral de la edificación de la Argentina, que sea firmado ese proyecto por todos los partidos políticos, y que en definitiva, eh, cada vez que gana un candidato no imponga todas las políticas, por haber ganado por 3 votos de diferencia o 3.000 votos de diferencia, digamos, y que niegue a la segunda mayoría. eh, te resulta interesante esto de hacer una especie de acuerdo, político que trascienda al partidismo y que sea respetado por todos los proyectos y los partidos políticos, o crees que eso es imposible, ¿no? Ese giro un poco hacia esa institucionalización de la política, un sistema semiparlamentario y cosas así que están planteando Pichetto, Urtubey, que, bueno, yo reconozco que a mí me resultan interesantes algunas propuestas, ¿no? Pero bueno, te quería escuchar a vos, Cristian. Eh, Mira, bastante ambiguo lo que pienso acá al respecto. Primero que Argentina tiene un sistema presidencialista que es bastante fuerte y va a ser medio complicado esa propuesta que mencionás a mi parlamentaria, que no es la primera aventura, ¿no? Lo intentó Alfonsín en su momento, que Macri inició con esas mismas intenciones, pero la figura del presidente es bastante fuerte y es el que toma todas las decisiones. Eh, Está bastante concentrado el poder en la Argentina. Por eso es que no hay excusas cuando uno gobierna en Argentina. Que como no hay excusas en ningún lado, porque uno llega y al fin y al cabo tiene la voluntad de la mayoría y se compromete a realizar ciertos actos durante la campaña. Que luego no se hacen por cobardía o por estar sometido a otros intereses que justamente no son los del pueblo. Me parece interesante de Pichetto que rescata el concepto de la república y entendiéndolo, el concepto de república no como habla la descerebrada de Carrió, ¿no? La republiquita y todas las idioteces que dice, eh, sino me parece importante rescatar el concepto de república que bastante lo mencionaba Perón, en su sentido original, ¿no? Como de res pública, res populi, decía un romano, como la cosa pública. Claramente, ¿no? El sistema republicano es interesante, es importante. Vos los vinculabas a Platón, ¿no? La importancia de las leyes. Eh, Hay otro pensador, ¿no? Quien es el que trae el concepto de la soberanía tal cual la conocemos, que es Jean Bodin, ¿no? Con sus 6 libros sobre la República, donde justamente vincula estrechamente la idea de soberanía con república, ¿no? El poder absoluto de la República, decía Bodin, y cuyo fundamento de la República, va a decir, es la familia. Y ahí se van relacionando las cosas y el tema de los principios, ¿no? Porque no puede haber una república si no hay una familia constituida, si no hay familias constituidas. Y acá la importancia de volver a los principios de las cosas y de las palabras también, ¿no? Porque se ha tomado el concepto de república por sectores que justamente no son republicanos, sino todo lo contrario, son absolutamente demócratas, como es Juntos por el Cambio o hoy el Frente de Todos. A lo que respecta de Pichetto y Urtubey, bueno, está claro ahora con lo que ha sucedido en las últimas horas en Juntos por el Cambio que el proyecto que tenían ha fracasado. La inclinación que tenían de alguna manera Pichetto era de hacer un giro hacia una derecha populista con Patricia Bullrich, y eso claramente no me echó, ganó la postura de Larreta
con Vidal, ¿no? Un proyecto progresista, socialdemócrata, otra opción a la del Frente de Todos. Y bueno, quedó trunco ahora ese proyecto que de alguna manera tenía Pichetto tratando de elegir al peronismo republicano dentro de Juntos por el Cambio. Sí, habrán que ver cómo ahora queda parado. En mi opinión, a lo que hace Pichetto, eso. Pero insisto con la cuestión del pensamiento republicano, que es muy importante y tiene una larga tradición, que vale la pena rescatar, ¿no? Insisto, volver a la concepción esta clásica, al pensamiento clásico. Vos trajiste a Platón, estamos hablando de Bodin, de la intrínseca relación que hay entre el poder soberano y la república. Ahí volvió, Sí, ahí volvió muchachos, John. no, sí, yo los estoy escuchando. Lo que pasa es que como tengo que manejar dos dispositivos, el de conexión y parezco para hacer las preguntas y escucharlos a ustedes. Joaquín, te hago una pregunta. Eh, con respecto a un aniversario del fallecimiento del general Perón, ¿no es cierto? ¿Y qué, qué elementos del peronismo crees vos que hoy son absolutamente imprescindibles para poder salvar a la Argentina de esta crisis? Identificame 3 o 4 ítems de la doctrina peronista, del legado peronista, que a tu entender sean como esenciales a la hora de brindar una salida a la crisis política que vivimos en estos tiempos en la Argentina, Joaquín. Bueno, por supuesto, ¿no? Pero primero quería agregar un actor que me parece que es muy importante para el ítem anterior, que es el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que es alguien que también está apuntalando y guarda con que no sea la gran opción que condense y una al peronismo. Y ahí te doy un elemento. El principal vector virtuoso que tiene el peronismo cuando gobierna y practica la felicidad del pueblo es cuando está unido. El peronismo, si no está unido, no es peronismo. Si el pueblo argentino no está unido, es decir, el pueblo, ¿no? Los trabajadores de la nación argentina unidos en una visión de destino, me parece que no hay un proyecto peronista. Si no hay esa unidad de los trabajadores del pueblo, me parece que el peronismo estaría en deuda. Cuando hay unidad, estamos hablando de peronismo. Otra cuestión que me parece muy importante que el peronismo tiene, aporta de manera virtuosa en la construcción política y de una nación que pretende ser grande, desarrollarse y pretende que el pueblo tenga niveles de felicidad, es la dignidad de la persona humana, la dignidad de las personas que tiene que ver con una familia que contenga a sus hijos, que los permita desarrollarse, que una familia que trabaje, que tenga ingresos acordes a una vida en el plano material, digamos, que pueda alimentarse bien, que pueda vestirse bien, que pueda ir los hijos puedan ir a la universidad, puedan alquilar un departamento si viven en el interior de una provincia y la universidad está en la capital, que tenga acceso a internet, que haya trabajo es un elemento fundamental del peronismo, que yo no entiendo por qué no hacen la transición del modelo que necesitamos ahora, que es un giro productivo, un giro orientado hacia el trabajo,
La única manera que nosotros tenemos para pagar la deuda es trabajando, y no entiendo por qué, o sea, es mejor dicho, no, sí entiendo porque son unos cipayos, uno vende patria, que están buscando la destrucción del pueblo argentino. El gobierno anterior, el que se fue, y el actual, exactamente lo mismo. Porque si no, no hay explicación de por qué dilatan el cambio de paradigma, de modelo político, que es justamente llevar adelante un plan de desarrollo y de emancipación vinculado al trabajo. Y en el plano, y en el plano espiritual, el peronismo es la restauración de la fe de los individuos, la restauración de los principios y valores que permiten que uno pueda trascender de su individualidad y pueda creer que hay algo más, tener esperanza, combatir alegremente, como diría Jaureche. Eso es el peronismo, que el pueblo alegremente vaya a trabajar y vaya a producir, que sepa esforzarse para salir adelante y que realmente en la práctica pueda ver el desarrollo concreto, que pueda volver a casa y compartir una carne asada con sus hijos, y abrazar a su esposa, superar las dificultades juntos, pero para eso es necesario la fe, y eso también es el peronismo, los aportes virtuosos que puede hacer el peronismo. Mientras no haya eso, digamos, los que ejecutan las políticas de gobierno pueden decirse peronistas, pero es del pico para afuera. No realizan un modelo de felicidad y grandeza para el pueblo. Entonces, volviendo a la cuestión en síntesis, pasando limpio, bueno, hay que buscar la unidad del pueblo argentino, hay que recuperar la idea de trabajo, hay que recuperar la idea de fe, hay que vivir creyendo que se puede cambiar esta realidad, hay que entender que no hace falta ser un iluminado, sino que simplemente hay que amar a la nación, amar a la patria y asumir las responsabilidades que sean necesarias. No hay tiempo para estar esperando un mesías, un caudillo. La clase dirigente argentina se dio cuenta, no, el pueblo argentino se dio cuenta de la clase dirigencial argentina, y hoy cualquiera se le anima. Hoy están discutiendo el Dipi y Elegante, este otro muchacho, que la verdad que acá en el interior los conocemos muy poco, ¿viste? Al Dipi un poco más, pero acá en el Chaco a Elegante los conocimos ahora, porque antes no era desde que habló la Cristina, pero si ellos se están encargando de conducir la agenda política de los temas que importan al pueblo, fíjense el nivel que hay de discusión política. Bueno, un peronista realmente se anima y empieza a hablar de lo que realmente hay que hablar. Y nosotros somos cuadros jóvenes que estamos en formación, pero que inmediatamente tenemos que entender que si acá hay que ser presidente de la nación, vamos a hacer, porque acá lo único que falta es hacer las cosas como corresponde y animarse, ser valientes, ser héroes, dejar de tener miedo. No es necesario tener demasiados cuadros honoríficos de universidades extranjeras. Acá hay que poner el cuerpo, y bueno, y eso es el peronismo, es resolver la problemática de la gente, del pueblo, es resolver las necesidades que tiene. Mientras eso no suceda, mientras queramos nosotros hablar de deconstrucción, hablar de manera rara, tocar cuestiones superficiales para estar distrayendo al pueblo con miedo, con prostitución, con droga, con modas foráneas. Bueno, eso no es peronismo, bajo ningún punto de vista. Eso es distracción. Y nosotros lo que venimos a plantear es que el pueblo se anime a ser protagonista, en unidad, recuperando los principios y valores, buscando el trabajo como elemento, digamos, de desarrollo, y también la recuperación de la fe, que tiene que florecer en el seno de la familia. Sí, yo quería complementar, si me dejás, quería complementar, Jonathan, un segundo lo que dice Joaquín, porque por ahí a veces, no, sobre todo teniendo en cuenta tu público, insisto, que es de otros países, y para los más jóvenes también, ¿no? De por qué después de tantos años se sigue hablando de peronismo, ¿no? Ahí ya que mencionó Joaquín
al muchacho este, el Lippi, que salió a hablar una sartada de pavadas últimamente, ¿por qué tantos años se sigue hablando del peronismo, no? Perón justamente decía, es que no es que nosotros seamos buenos, sino que los demás son demasiado malos. Eh, y pasa que están los hechos concretos que pocas veces se mencionan, ¿no? Por ejemplo, al año de asumir, Perón pagó una deuda de 12.500 millones, desendeudando a la Argentina, ¿no? Terminó su presidencia, eh, una vez perpetrado el golpe de Estado, con la Argentina siendo acreedor de otras naciones cuando recibió un país endeudado, ¿no? Además, claramente, de dejar un país con pleno empleo, un país liderando la región, lo que es Hispanoamérica, Latinoamérica, en materia económica, en materia industrial y en materia de defensa nacional. No estábamos hablando de cualquier cosa. Luego, en la vuelta del peronismo, con el regreso de Perón, también se han hecho bastante peculiares. Por ejemplo, cuando se produce el golpe de Estado de Isabel Perón, tan maltratada por la historia, tan bastardeada, que hoy no se la reconoce, dejó un desempleo del 2,7%, Jonathan, algo que muchos desconocen, ¿no? Lo que en economía se conoce como una tasa friccional, ¿no? La tasa natural de desempleo, es decir, no había desempleo. Ese margen de desocupación es mientras uno busca un trabajo y encuentra otro, ¿no? Se llama tasa natural de desempleo, 2,7% de desocupación durante el gobierno de Isabel Perón. Distintos indicadores hablan de la pobreza que rondaba entre el 4 y el 7%, según quien la tome, algunas discrepancias. Pero fíjense los números de lo que estamos hablando cuando hoy tenemos en los sectores jóvenes 20% de desempleo, 21% para ser precisos, son datos del INDEC. Tenemos la pobreza que está robando el 50%, ¿no? Más del 60% en los chicos. 6 de cada 10 son pobres. Lo mismo con el tema de la deuda. El gobierno de Isabel Perón terminó con una deuda de 7.500 millones de dólares y al término de la dictadura la deuda asciende a los 45.000 millones de dólares, elevando la pobreza en más del 20% con 400% de inflación, ¿no? Todavía tenemos imbéciles que justifican la dictadura cuando fue la plena entrega y la destrucción de la industria nacional. Hecho al que le sigue el desastre económico que dejó Alfonsín, ¿no? Otro reivindicado como el padre de la patria, quien en su gobierno tenía terroristas como Roque Carranza, quien estaba detrás, ¿no? de poner bombas en actos peronistas como el de la CGT en las estaciones de subte, o Arguindegui, que fue el cerebro de la represión de la dictadura militar, ¿no? A Alfonsín se lo considera, bueno, el padre de la democracia, tan vanagloriado hoy en día por el progresismo. Quería dejar en claro eso, ¿no? Porque hay una tergiversación de la historia bastante importante y estas cosas no suelen mencionarse. ¿Está Jonathan? A ver, capaz que está con... ¿Ahí me escuchan? Ahí estamos, sí. Muchachos, sigan ustedes. Yo les estoy pasando las imágenes que me han pasado para que toquen los temas. Yo tengo poca señal de internet, entonces no puedo estar ahí arriba, compartir la pantalla y manejar la plataforma. Así que sigan tranquilos ustedes, yo voy pasando las imágenes y toquen los temas de las imágenes. Dale, dale, buenísimo. Vos, Joaquín, si querías mencionar algo, si no, tocamos lo de las imágenes. ¿Me escuchás, Joaquín? Ahí sí, ahí estamos. No, me parece perfecto los aportes que hiciste, digamos, los datos que arrojaste, y yo siempre soy
comparto tus reflexiones porque me parecen sintéticas, y yo creo que hoy es la comunicación peronista tiene que ser un mensaje de síntesis. Nadie lee lamentablemente nadie lee los grandes textos, y vos, Jonathan, hacen un trabajo muy interesante en las redes sociales, y nosotros lo compartimos, y bueno, a veces nos toca también producir alguna que otra cosa que genera un poco de revuelo. Pero muy, muy, muy interesante tus datos. Y además, digamos, yo sé que vos, Cristian, hace rato venís marcando una crítica profunda al progresismo. Yo veo cómo vos reaccionás, y te felicito, yo estoy con vos, contá conmigo. Cuando avanzaste sobre la CGT, digamos, la Juventud Sindical Peronista, que puso un puño cerrado con la bandera de arcoíris. Que lo haga la CGT, digamos, es duro, pero yo te recuerdo otra cosa. Hay provincias donde bajaron la bandera argentina para poner la bandera LGTB, en donde va el mástil, donde está la bandera argentina en lo más alto, bajaron la bandera argentina y pusieron la bandera. Y bueno, y se ve que el sindicalismo, que a veces a muchos lo quieren mirar como algo impoluto, también está marcada por una agenda foránea. Estas chicas lo que hacen de querer, de avanzar el cupo trans, ahora va a venir la marihuana, después que estaban declarando a los animales como personas no humanas, justamente las diputadas de la Cámpora, porque se dieron cuenta que en el municipio de Quilmes la gente con hambre estaba por comer perros, entonces en vez de atender el hambre de la gente, con trabajo, por supuesto, que dignifica, le quieren prohibir que coman perro, digamos, no tienen forma de acceder a proteína cárnica, y importa más el perro que el hambre de la gente, y se hacen propaganda, y sacan publicaciones, y no tienen ningún tipo de vergüenza, digamos, porque las reacciones que el pueblo mismo le está dando en las redes sociales es terrible. A Cristina le reventaron ahora con el tema de que reivindicó este cantante que en términos prácticos nos contradicen todo lo que dicen, le desmienten públicamente. Y bueno, la verdad que no sé a quién les puede persuadir o convencer el progresismo. La verdad que yo veo como que es una cuestión muy centralizada en Buenos Aires, en un grupito de intelectuales que reciben dinero y que cada vez se hablan a ellos mismos, pero ya no se prolifera la idea progresista, está generando rechazo. Pero ahí me pongo en alerta porque inmediatamente estoy viendo a la vuelta de la esquina una reacción ultraconservadora, y también si pasa eso está todo digitado. Por eso hay que estar alerta, porque si me van a plantear el progresismo para que la sociedad termine aceptando una reacción ultraconservadora, nos estamos yendo de un extremo al otro. ¿Por qué no nos fijamos un momento, paramos la pelota y miramos como pueblo argentino, buscamos la unidad como pueblo y empezamos a resolver los verdaderos problemas? Creo que es momento, si no, ¿hasta dónde vamos a estar esperando? Ya no hay más tiempo que estar perdiendo con estas cuestiones que no sé, realmente no sé a quién le puede motivar, digamos, el cupo trans, digamos. O sea, yo respeto mucho a los que quieran vivir como quieren vivir y gozar de su cuerpo, pero hay otras cuestiones de fondo. Hay otras cuestiones de fondo que son sumamente más importantes. Hoy las criaturas se están muriendo de desnutrición acá en el Chaco. Acá en el Chaco no hay actividad económica, no hay actividad, los negocios están abiertos, pero nadie compra, porque no hay plata, no hay trabajo, hay depresión económica, y sin embargo los otros muchachos salen, pareciera ser como burlándose del pueblo con estas cosas que está mostrando acá Jonathan. Pero no sé quién convoca. ¿Usted allá en Buenos Aires sigue convocando el progresismo a la juventud, por ejemplo, o ya pasó de moda? Acá yo te digo que hoy por hoy
genera bronca, se ríen, expulsan estas cosas porque no sé a quién le sigue jodiendo, digamos, a quién le sigue convocando. No, claramente genera un rechazo. En los sectores jóvenes también se está viendo que aparece un repudio, como mencionaste, una reacción a la ideología progre, pero que indudablemente ha penetrado lo que son las instituciones, ¿no? Y corre mucho dinero, y entonces vemos estas cosas, ¿no? Que a uno la verdad lo indigna, porque la simbología que representa esa imagen que está en pantalla ahora, del puño arcoíris, ni la izquierda trotskista se animó a hacer un posteo semejante. Y estamos hablando del sindicalismo argentino, que fue el sindicalismo, a ver, el modelo sindical, hasta me animaría a decir, más importante del mundo, ¿no? El más fuerte de la región, el movimiento más grande de Hispanoamérica, en donde ahora lo vemos totalmente alejado de la mayoría, ¿no? Una mayoría obrera que está en la informalidad, y de repente toma las agendas de la minorías burguesas, ¿no? Como la progresista, donde representa directamente la sumisión a una agenda imperial, porque es eso, es la sumisión a un imperialismo que no es un imperialismo que venga de una nación concreta, sino que es peor aún, que es la sumisión al imperialismo internacional del dinero, porque la ideología de género es eso, basta ver quiénes la financian. Entonces, que el sindicalismo argentino y la juventud sindical de la CGT haga un posteo como el que hizo, levantando el puño, no hace falta que diga qué representa el puño levantado, ¿no? En cualquier momento aparece el martillo y la hoz, porque están a un paso directamente. A ver, no comprender de qué va la ideología de género a esta altura, no creo que no lo comprendan. Es como decís vos, es una burla en gran medida, sobre todo teniendo en cuenta la situación de los trabajadores, porque yo, a ver, me chequeé y por el Día de la Familia, digamos que grandes posteos no han hecho. La verdad que uno se pone a pensar, y tampoco quiere pensar mal de muchos que actúan de buena fe, ¿no? Pero someterse a una ideología foránea como es la teoría de género, teniendo en cuenta, como decís vos, Joaquín, los problemas que hay, y sobre todo la posición clara que tiene el peronismo sobre estas cosas. A ver, están discutiendo la realidad, que como decía el general, es la única verdad. Porque si se cae en el relativismo moral, ¿no? Detrás de este mascarón, estas máscaras conceptuales, que son lo que utilizan ellos con el concepto de género, ¿no? Para de alguna forma esconder la distinción biológica que hay entre hombre y mujer, es como mencionaba, pareciera una burla. No creo que no tengan en cuenta esto, ¿no? Y uno se pone a pensar cómo es que caen en esta soncera posmoderna, ¿no? En este construccionismo que es denunciado abiertamente por el Papa Francisco como un imperialismo cultural, si se quiere, ¿no? También llama la atención de que se reivindiquen de Francisco ciertas cosas y en otra miren para otro lado, a ver, porque la ideología de género, el aborto son condenados clara y abiertamente. Pero bueno, en esos aspectos se ve que no hay que discutirlo, se ve que no hace a los principios y a los valores, se ve que no tienen en cuenta la posición que tomó el peronismo en la conferencia de Bucarest, ¿no? Totalmente contraria a la visión que tenía Kissinger sobre el aborto. Hemos tenido que ver imágenes de Eva ya con el pañuelo verde diciendo que el aborto es justicia social, que el aborto es un derecho, ¿no? Como si generara alguna alegría que una mujer tuviera que abortar, ¿no? Si conquistar derechos generan alegría, ¿cuál sería la alegría del derecho al aborto? A ver que me expliquen. Después, teniendo en claro la postura de Eva sobre el feminismo también, banderas que desde las secretarías ahora se encargan de expandir y difundir desde el peronismo, ¿no? Que estaba bien clara la posición de Eva Perón en La razón de mi vida sobre el feminismo, y es más, acá tengo una cita para que nadie se confunda. El capítulo 48, el paso de lo sublime a lo ridículo, decía, además, teniendo en cuenta, ¿no? la distinción que hacía
A ver, porque esto no quiere decir que uno esté en contra de los derechos de la mujer o en contra de los derechos del colectivo LGTB ni nada por el estilo. El problema es cuando se pretende que se haga un credo oficial, ¿no? Que tenga pretensiones de nueva religión, si se quiere. Porque estamos viendo cómo se usan los aparatos ideológicos del Estado para hacer esa difusión. Y ahora van por la educación, ya lograron implementar la educación, la ley de la ESI, ¿no? Para bajar la ideología de género. Ahora van a empezar con la cuestión ambiental, que bien está alejada del pensamiento verdaderamente ecológico que tenía Perón, ¿no? En su mensaje al pueblo del mundo, donde llamaba a defender con uñas y dientes nuestros recursos naturales de los monopolios internacionales. Justamente lo que plantean ahora con todas estas nuevas leyes ecologicistas es facilitar de algún modo la entrega de los recursos al extranjero. Sorprende cómo Santiago Cafiero, ni bien asumió Biden, dijeron que tenían una agenda en común en relación a los recursos naturales. ¿Qué agenda en común puede tener Argentina con Estados Unidos vinculada a los recursos naturales que no sean que Estados Unidos se aproveche de los nuestros? A ver, los lineamientos son bastante claros que tiene el progresismo, y entonces intentan de algún modo hacer una apropiación cultural o una apropiación simbólica de todo lo que tiene que ver con el peronismo para terminar ejecutando políticas progresistas o de tinte socialdemócrata. Y volviendo a la cuestión del feminismo, ¿no? Que tampoco se discute y entonces hay que subordinarse sin ningún tipo de plurito o discusión, ¿no? Voy a leer dos fragmentos del libro de Eva sobre la razón de mi vida. Dice, esto decía sobre las feministas, ¿no? Parecieran estar dominadas por el despecho de no haber nacido hombres, más que por el orgullo de ser mujeres. Creían incluso que era una desgracia ser mujeres. Las feministas, entre comillas la pone, la inmensa mayoría de las feministas del mundo, en cuanto me he conocido, constituían una rara especie de mujeres, que no me pareció nunca del todo mujer. Después en otro fragmento dice, y acá de nuevo insisto, ¿no? La distinción que hace entre las feministas y el movimiento femenino que representaba Eva. Sentía que el movimiento femenino en mi país y en todo el mundo tenía que cumplir una función sublime. Y todo cuanto yo conocía del feminismo me parecía ridículo. Es que no conducido por mujeres, sino por eso, pone entre comillas, que aspirando a ser hombre dejaba de ser mujer y no era nada, el feminismo había dado el paso que va de lo sublime a lo ridículo. Las trataba de ridículas, en teoría, hoy cuando se intenta caracterizar a Eva como feminista, ¿no? Bueno, son las cosas que uno tiene que ver y soportar en nombre del peronismo. Ahí está la imagen con el pañuelo verde. Se ve que en el peronismo últimamente no tuvieron en cuenta la proyección que hacía Estados Unidos durante fines del siglo pasado, ¿no? Los problemas para la seguridad nacional y sus intereses de ultramar sobre lo que ellos llamaban una explosión demográfica, como explica Kissinger en su famoso informe. Y bueno, estamos lidiando con estas cosas dentro del peronismo, porque es lo mismo que hicieron con el radicalismo, para citarlo, ¿no? Para luego destruirlo, el radicalismo, un partido nacional. Por eso no sorprende tampoco que haya radicales que reivindiquen a Lean o Irigoyen, ¿no? El último ídolo del radicalismo es el inútil de Alfonsín. Con el peronismo ahora está pasando lo mismo. Y bueno, hay que dar de algún modo la batalla del buen combate que se da dentro del movimiento, pareciera ser ahora, porque el sindicalismo parece haber subido a la ola arcoíris. Y entran en discusión varias cosas, como los tweets que pasaba recién Jonathan, que el peronismo ahora aboga por infancias trans. ¿Qué sería una infancia trans? Que salgan los peronistas a explicarnos, a ver, bueno, en qué sentido el peronismo va a promover las infancias trans, que nos cuenten y que le digan acá a Argentina que el peronismo ahora va a promover infancias trans. O que explique Mónica Macha, ¿no? La imagen de Perón con los labios pintados, la verdad que totalmente otra ofensa, ¿no? Otra tomada de pelo, otra burla, todo esto ante el silencio
de lo que se dice el peronismo, ¿no? Porque no vaya a ser cosa que pongamos, que se enoje el progresismo, ¿no? No discutamos estas cosas a ver si se enojan los progres, ¿no? Porque tenemos que contentar a todos, la unidad, preservemos la unidad, ¿no? No importa que la Argentina se destruya, que se destruya la industria, ¿no? Despoblemos el país, que fragmenten el territorio, no vaya a ser cosa que incomodemos a los mapuches también, ¿no? Porque ¿cómo vamos a atacar a los pueblos originarios? No, para nada, ¿no? En nombre del peronismo, de la justicia social, de la inclusión, de la igualdad, de la diversidad, ¿no? Porque así se tergiversan los conceptos. Hoy escuchamos hablar de inclusión, igualdad y diversidad, ¿no? El nuevo lema de la nueva Revolución Francesa. Mientras cada vez se excluyen más, mientras cada vez hay más desigualdad, y eso que llaman diversidad en realidad es la uniformidad del pensamiento, ¿no? El totalitarismo del pensamiento único que impone la dictadura progre. ¿Ahí me escuchan, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Ah, bien. Perfecto. Eh, Mirá, Cristian, mirá, Joaquín, yo les tiro un ítem para que ustedes puedan ir desarrollando mientras yo voy buscando algunas imágenes del pero progresismo o el progre peronismo, ¿no? Que es un híbrido que realmente en filosofía, Joaquín, es un oxímoron. Es como, es decir, peronista de izquierda es un oxímoron, ¿no es cierto? Es como hablar de un círculo cuadrado, o como diría Borges, de equitación protestante, ¿no? Es algo que no tiene sentido, hablar de peronismo de izquierda, peronismo de derecha, ¿no? Me gustaría que toquen un poco ese tema, pero parecería que ser progresista es un poco decir, vamos a gobernar para todos, menos para las grandes mayorías trabajadoras, para que el trabajador dependa de su trabajo, ¿no? Es, por ejemplo, el trabajador, los derechos a la propiedad privada, obviamente con función social, ¿no? Pero el derecho a la propiedad privada, a la libertad de expresión, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la identidad de los pueblos, eh, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. Bueno, no, estos derechos de primera y segunda generación y son totalmente desconocidos por los progresistas, ¿no es cierto? Y ellos, bueno, ellos están militando los derechos de tercera generación, los derechos subjetivos, que son los derechos de las minorías, ¿no? Y evidentemente para un socialdemócrata el derecho es un don del poder, ¿no? Eh, Hasta parecería que uno que es heterosexual, varón y blanco, y bueno, un poco se tiene que sentir culpable, ¿no? Se tiene que sentir un poco culpable y decir, bueno, miren, la verdad que bueno, este, siento culpa, les pido perdón, me siento culpable, pero bueno, me gustan las mujeres, ¿qué voy a hacer? ¿No? Un poco es esa idea de que porque es así, hay una especie de línea donde de alguna manera el cisgénero de alguna manera es culpable de todas las calamidades, ¿no? De la peste bubónica, de la crisis del siglo III, de la caída del Imperio Romano, de la muerte de Atila, ¿no? Sí, cómo podemos pensar a un progresismo que en realidad nunca gobierna para las grandes mayorías, ¿no? Pensemos que el primer gran progresista en la Argentina es Mariano Moreno, que traduce el contrato social de Rousseau, y hay una frase que dice Moreno que pinta lo que piensa el progresista del pueblo. Mariano Moreno dice, los pueblos no ven más de lo que se les dice, de lo que se les muestra, ni oyen más de lo que se les dice, ¿no? Los pueblos no ven más de lo que se les muestra, ni oyen más de lo que se les dice. El pueblo es tonto, el pueblo es una minoría de edad, dice Kant, el pueblo es minorado, el pueblo es estúpido, el pueblo no sabe hablar, hay que enseñarle otro lenguaje más inclusivo porque el pueblo es discriminador, el pueblo no sabe pensar, el pueblo no sabe sentir, eh, el pueblo no conoce las leyes de la historia, hay que elegir una vanguardia iluminada que está en la cresta de la ola,
lo que en la izquierda sería la vanguardia, el foco, ¿no? El foco. ¿Cómo pensar la relación entre el progresismo y las grandes mayorías? Empezamos con Joaquín y vamos después con Cristian. Bueno, fíjate vos que justamente lo que vos estás planteando, yo lo ligo a la profunda subestimación que tienen los sectores progresistas al latir del pueblo, argentino, estamos hablando en este caso. Son profundamente discriminadores, subestiman los latidos del pueblo argentino. Y eso tarde o temprano se pasa factura, digamos, porque el pueblo no hay que subestimarlo. Fíjate lo que decía el propio Perón, digamos, los pueblos difícilmente se equivocan, la voz del pueblo es la voz que manda, nada más que nosotros estamos desorganizados y desunidos nomás. Eso es lo que nos está pasando, no nos estamos dando cuenta de que en la unidad somos fuertes, digamos, en la unidad recobramos la fortaleza necesaria para llevar adelante un proceso revolucionario. El progresista básicamente, digamos, utiliza la deconstrucción como vos estabas mencionando, como es el título de esta conversación, y yo me estuve pensando mientras analizaba lo que iba diciendo, y recuerdo que en su momento en la facultad, hace un par de años, me tocó leer Derrida, digamos, gramatología y los espectros de Marx, donde Derrida dice que la deconstrucción no es destrucción, sino es desarmar para volver a armar, y que tenía un doble alcance, un alcance en la gramática, en la definición de los conceptos, y otra, un alcance institucional, digamos. Desarmar lo institucional y volver a darle una nueva forma distinta, y lo mismo en los conceptos. Y fíjate vos cómo el progresista, digamos, tiene busca la deconstrucción en este doble alcance, en este doble propósito. Por un lado, transformando las expresiones gramaticales, o sea, el lenguaje inclusivo es claramente una forma. Lo que hacen con el peronismo es una deconstrucción, porque utilizan el nombre peronista, pero le llenan de una definición y de un concepto totalmente distinto. Para los que conocemos el pensamiento de Perón, al menos un poco o mucho, o lo que conozcamos, nos damos cuenta de que lo que dicen acerca del peronismo es falaz, es un simulacro, es una falta de respeto. Pero bueno, llevan adelante esa práctica deconstructiva en el concepto peronista, o sea, utilizan el nombre peronismo para atraer a las grandes mayorías, pero empiezan a dar una definición totalmente, digamos, desquiciada, egoísta, exclusora. Y en el plano institucional lo mismo. Y en el plano institucional tienen un punto de partida totalmente distinto al planteamiento del peronismo. El peronismo plantea la justicia social como un elemento ordenador de la política, es decir, que cada uno de los individuos sea capaz de poder desarrollarse, de trabajar, y piensa en mayoría, como vos decías, o sea, el peronismo piensa en la totalidad del pueblo, todo el pueblo trabajador. El progresista no piensa en términos de justicia social, piensa en términos de promover a la pobreza como virtud y como moda, porque lo piensan, digamos, un sector minoritario que reconoce que el pueblo es pobre, la gran mayoría del pueblo argentino es pobre, lamentablemente. Al peronista le duele y busca transformar. El progresista busca administrar esa condición y trata de transformar, digamos, la pobreza en términos de concepto como algo virtuoso. Un ejemplo concreto es el expresidente uruguayo Mujica, digamos, que
se cansó de tratar de mostrar a la vida, a la vida del mendigo, del indigente como la gran virtud humana. Y después uno empieza a indagar y se da cuenta que esa era una agenda o una moda impuesta por los Rockefeller, digamos, laboratorio social de Sudamérica, era Uruguay, digamos, y que Mujica lo llevaba adelante. Y entonces el progresista, otra vez, como es una minoría iluminada, trata de entender el fenómeno social desde la condición en cuanto a lo económico del pueblo pobre, pero en vez de modificar esa realidad a través de ordenarse por la justicia social, el desarrollo, la felicidad, la dignidad de los trabajadores y del pueblo, lo interpreta pobre. Pero en realidad si realmente damos una definición de que la pobreza no es una virtud, sino que es un defecto que hay que combatirlo, que hay que erradicarlo, se arma un proceso revolucionario, pero el progre no es revolucionario. El progre es alguien que se entretiene con la interpretación superficial de los fenómenos. Se entretiene dándole una definición conceptual distinta a la realidad. Es decir, es profundamente subjetivista, es profundamente individualista. Entonces, al fenómeno de la pobreza no lo combate con justicia social, sino que le da una conversión del concepto, le da una nueva definición, lo comprende como una nueva categoría para que justamente el pueblo no reclame. Entonces, seamos pobres, pero a la moda, estemos a la moda. Y ahí recuerdo, mientras estoy diciendo esto, y ya me callo porque si no hablo demasiado, una imagen que subió el compañero Cristian en su momento, que era una casa hecha con cartón, con piedra, así todo, como viven muchos de nuestros pueblos y a nosotros nos duele un montón, y tenía una banderita de la bandera del arcoíris y decía, pobre pero progre. Esa es la categoría que quieren el progresismo neocolonial, la burguesía internacional que domina a los estados, quieren que seamos pobres pero por progre, o sea, que asumamos nuestra pobreza, la aceptemos, lo tomemos como algo cool, no comamos más carne, no andemos en auto, no tengamos hijos, y seamos hippies, hagamos yoga, prendamos un saumerio o cualquier cosa con humo que me haga ver de colores la miseria a la cual nos someten. Y eso un peronista no acepta. No acepta porque nosotros somos pueblo, digamos, no es que interpretamos al pueblo. Y nosotros queremos transformar, revolucionar esta realidad de profunda exclusión y de beneficios de políticos oligarcas, que están tanto en un lado del frente como en el otro lado de la grieta, que básicamente hay que sustituirlos, hay que copar la parada y hay que convocar al pueblo que en unidad revolucione y transforme estos niveles de injusticia que nos oprimen. Sí, hay que, en torno a lo que decía Jonathan, ¿no? Cuando hacía la pregunta, hay que volver a reconquistar, pareciera ahora, ¿no? Nuevamente dos derechos que parecían inobjetables, hay que volver a reconquistarlos. El primero el derecho a la vida y el segundo el derecho al trabajo, que han sido claramente arrebatados. Y cuando hablamos de derecho a la vida, no solo a vivir, ¿no? Sino, como diría Santo Tomás de Aquino, a compartir un buen vivir. No es cualquier vivir. Ahí la diferencia que caracteriza al peronismo de las demás ideologías. Vos antes mencionabas, Joaquín, justo el concepto de dignidad humana, ¿no? La dignidad humana es algo que está bien presente en el peronismo, no es cualquier tipo de vida la que se busca, sino justamente el vivir bien. Claramente vemos que el progresismo no persigue ese mismo objetivo. Y justamente ha instaurado una tiranía de las minorías.
en relación a esto de las mayorías y el progresismo que preguntaba Jonathan. Mencionaba, ¿no?, un liberal clásico como Tocqueville, en su libro Democracia en América, de que es esencia de los gobiernos democráticos el imperio de la mayoría, ya que fuera de las mayorías y de las democracias nada sobrevive, decía Tocqueville en Democracia en América. Bueno, hoy justamente a la denuncia que hacía Tocqueville de alguna manera de la tiranía de las mayorías se ha impuesto la tiranía de las minorías, ¿no? Que se esconden detrás de este simulacro democrático que tenemos hoy, ejerciendo el poder desde atrás de las cortinas, ¿no? Estas minorías que no solo son minorías pequeño burguesas en representación de esos intereses, sino que además son los fieles representantes de los intereses de las oligarquías globalistas o internacionales. Hoy son el elemento más útil a lo que dicta el FMI, a lo que dicta el Foro de Davos, a lo que dictan todas las burocracias internacionales, como diría Perón. Y bueno, estamos padeciendo ese ejercicio de la tiranía de las minorías, ¿no? Que a través de esta imposición del no lenguaje que utilizan, casi orwelliano, como bien describía Joaquín, y de este deconstruccionismo, esta nueva soncera postmoderna, ¿no? Porque tienen eso que se mencionaba recién de vanguardia iluminada. El nuevo lema del progresismo hoy sería deconstrucción y barbarie, ¿no? Deconstrucción o barbarie, dirían hoy los progres. Hay que deconstruirse para no caer en la barbarie, en el salvajismo, porque tienen esa visión europeísta, ya que lo asumieron, ¿no? Lo dijo Alberto Fernández, una visión europeísta. Y acá, esta es la verdadera grieta, ¿no? Acá está la verdadera discusión que se debe dar la Argentina. Porque en Argentina hay dos divisiones bien claras. De un lado no vamos a parar uno y del otro no vamos a parar el otro. Hay una línea nacional que reconoce y toma con orgullo la tradición hispánica, y otra línea que es la línea anglófila, que se siente europeísta. Esa es la verdadera división entre una cultura hispánica y entre una cultura anglófila, anglosajona. Y bueno, para imponer esta tiranía de las minorías con este simulacro democrático que estamos viviendo, ellos necesitan del Estado. Por eso lo del Estado presente, el Estado. Que, a ver, en un momento van a escuchar hablar un progre de la comunidad, porque yo no le voy a pedir, ¿no?, lógicamente, a un liberal que me hable de comunidad o del Estado, claro está. Bien marcada está la posición. Se supone que ellos en su discurso hablan del conjunto, de lo común, pero ellos en realidad lo que buscan es pensamiento marxista, ¿no?, de Althusser, hacerse del poder del Estado y de los aparatos del Estado, que en buena medida lo han logrado, ¿no? Y lo vemos hoy en día. Por un lado, necesitan del aparato represivo del Estado, y por otro lado del aparato ideológico del Estado. Por un lado, para promover la ideología de género, feminismo, todo lo que vemos a diario, y por el otro lado tienen el aparato represivo por si necesitan la coacción. Lo vemos con la justicia. A quien no acate la ideología de género se lo persigue con la justicia. A quien no acate al feminismo se le hace ese escrache público de los medios de comunicación y un sinfín de cosas que ya sabemos. Entonces ellos necesitan del Estado total, ¿no?, de un Estado totalitario. Y no es que estoy haciendo, digamos, una elocuencia a lo que es el siglo pasado, sino que ellos justamente necesitan de la totalidad del Estado para el control social. Y eso es algo justamente que Perón criticó de pe a pa en la comunidad organizada. Hay una crítica que hace Perón en la comunidad organizada que va de Hobbes, Marx y Hegel, que es justamente a la visión del Estado. Perón critica la visión del Estado absolutista que tenía Hobbes, critica la cosmovisión del hombre, del homo hominis lupus que tenía Hobbes. Perón critica la consecuencia, la concatenación que traía eso, que toma Marx para la lucha de clases.
como así va a criticar después el estado total que plantea Hegel, que dice que deriva en la insectificación del hombre porque anula la libertad. Es la destrucción del individuo lo que planea el estado total. Bueno, en gran medida coincide el progresismo con esa cosmovisión, que es europeísta claramente. Entonces, nosotros lo que tenemos que reivindicar es la libertad del hombre en la comunidad, ni el estado presente que pregonan ellos, ni la libertad absoluta, porque, a ver, esto va para los liberales, no existe, es el gran mito que han construido del individuo, ¿no? Del individuo aislado. Uno viene y cuando viene al mundo tiene una familia, ¿no? La comunidad natural, la comunidad primera, va a decir Aristóteles. Y está atravesado por lazos, por distintos lazos. Lazos sociales, los primeros, ¿no? Por la familia, lazos afectivos dentro del seno familiar, donde se generan los lazos de solidaridad y amor, ¿no? Esa unidad que es la familia, como va a decir Hegel, ahí se generan los lazos de amor de madre a hijo, que son irreemplazables. Pero bueno, para el progresismo ahora se ve que los hombres pueden ser madre y todas estas cosas que estamos viendo, ¿no? Que no son papá y mamá, sino que son progenitor 1 y progenitor 2. En cualquier momento vamos a padecer eso acá, ¿no? O la ley trans, de infancias trans, que se sancionó hace poco en España, que a los chicos se les permite sin autorización que puedan cambiar de sexo siendo menores de edad, ¿no? No pueden tomar alcohol en la vía pública, no pueden votar, pero puedes cambiar de sexo. Volviendo, lazos afectivos, lazos sociales, lazos históricos, lazos culturales. Por eso no es que es mi cuerpo, mi decisión. No, estás atravesado por un conjunto de lazos que hacen a la comunidad donde perteneces. Y esa comunidad tiene tradiciones, tiene valores, tiene costumbres. Como decía Kant, ¿no? Tiene una ética que son una filosofía de las costumbres. Entonces ahí se piensa el hombre en función de la comunidad, y si el hombre puede realizarse, esa comunidad seguramente se va a realizar. Entonces creo que eso es lo que hay que remarcar, y la diferencia trascendental entre el progresismo, las mayorías y el peronismo, ¿no? El peronismo verdaderamente anhela la libertad no solo del hombre, respetando la dignidad humana, sino que de una comunidad y de la nación, algo que no está en ningún parámetro ni del liberalismo ni del progresismo, ¿no? La libertad de una nación. Por eso la libertad que pregona el peronismo es de suma importancia y siempre la ha pregonado. Bueno, pasa que ha caído en el olvido durante los últimos años en la deriva esta de aventuras neoliberales y progresistas en la que ha caído, ¿no? Así es. Pero justo los tres pilares, y cierro, Johnny, justamente son justicia, libertad y soberanía, además hasta decirlo. Claro. No, te iba a decir que bueno, que la dicotomía en definitiva es la de los unitarios y federales, que fíjate vos que no se dio en todos los países de Hispanoamérica esta disputa, ¿eh? Así que la Argentina tiene algo que decir, el movimiento de los federales, ha sido un movimiento muy importante, ¿no? Yo siempre digo, estoy más cerca del federalismo de Artigas que el de Juan Manuel de Rosas, porque bueno, a mí cuando el federalismo me lo quieren vender los porteños, yo lo miro con desconfianza, ¿no? Yo pienso que el federalismo, Joaquín, que somos del interior, tiene que estar dado, el federalismo de la provincia del interior tiene que estar liderado por gente del interior. ¿Quién me va a venir a regalar el federalismo? Un porteño me va a regalar el federalismo. Es muy raro, y yo cuando le escucho a Moreno no lo veo muy preocupado por el federalismo, y yo sé que ningún candidato peronista, porque los porteños, antes de ser federales, son porteños, ¿no? Y antes de ser peronistas, muchos son porteños, ¿no? Entonces, yo soy más del federalismo de Güemes, del federalismo de Artigas, ¿no? Así que, pero bueno, yo sé que ustedes pertenecen, no sé si vos estás, Cristian, en la Brigadier, que están con Juan Manuel de Rosas, pero bueno, hay una disputa historiográfica ahí donde yo soy del federalismo de Güemes, ¿viste? No voy a fragmentar al federalismo, pero el federalismo de la provincia del interior tiene que estar liderado por gente del interior, ¿eh? Eso es un poco, digamos, el esquema, ¿no es cierto? Los peronistas federales porteños, antes de ser federales y peronistas, son porteños,
y eso los del interior lo saben, los del interior lo sabemos muy bien, así que no pretendemos que desde Buenos Aires nos regalen ningún federalismo. Pero bueno, es una postura que hemos debatido mucho con Joaquín también, de alguna manera él este, puede meditar estas cosas que son importantes. Cristian, realmente Cristian, a proyección a futuro, uno de los grandes pensadores del peronismo, sin lugar a dudas. A Cristian le espera realmente Vamos, la historia. Cristian. No, sí, le espera en la historia del peronismo a Cristian, le espera un capítulo seguro, así que desde acá lo apoyamos. Este canal está completamente abierto para Cristian, para Joaquín, para lo que quieran transmitir. Nos vieron gente de Perú, de Colombia, de Panamá, de Chile, de Honduras, de Nicaragua, de México, de Canadá. Así que no se pueden quejar, muchachos. Nos vieron de todos lados. Tuvieron 1 hora y media exponiendo sobre peronismo, frente a muchos liberales que están ahí, que si ustedes tiran una banana no cae al suelo. Así que bien, bien. Así que, bueno, muchachos, gracias por este deleite. Realmente los comentarios que hicieron fueron exquisitos, gente que se está deleitando con sus apreciaciones metapolíticas. Así que, bueno, muchachos, ahora ya a dormir, después de haber celebrado el triunfo de la selección, que le ganamos a Ecuador por 3-0. Así que, bueno, vamos a ver si nos enfrentamos con los Brazucas. Así que le mando un abrazo, Joaquín y Cristian. Gracias por haberme acompañado. Gracias a vos, hermano. Gracias, Cristian, por los conocimientos que has compartido con nosotros y cuando gusten estaremos nuevamente acá. No, gracias a ustedes, a vos, Joaquín, a Jonathan, siempre aprendo mucho de ustedes, y sobre todo por prestar para estos temas que no suelen estar abiertos en muchos lugares, y a veces ya te empiezan a marginar de algunos lugares. Pero por eso muchas gracias a vos, Jonathan, y a todos los que estuvieron del otro lado por prestarnos un rato de atención. Así que muy agradecido. Un fuerte abrazo, muchachos. Gracias, Jonathan. ¡Viva la Buenas patria! noches a Gracias, todos. Jonathan. Cuídense. Buena vida. Pasen